Bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. El tema del día de hoy es el problema de investigación. En el esquema de tesis, el primer capítulo es el problema de investigación. Y vamos a conocer en qué consiste, qué elementos lo conforman, entre otras cosas. En primer lugar, ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación va a ser aquel que surge a partir de una determinada necesidad y que va a buscar ser resuelto. Los problemas se busca una solución, algún tipo de solución. El problema de investigación busca lo mismo, ser resuelto con el conocimiento que posee el investigador y con la búsqueda de información, con la aplicación de la investigación. Entonces, el problema de investigación surge de una necesidad y busca ser resuelto a través del investigador, quien sigue un tipo de método para poder conseguir la solución al problema. El problema de investigación tiene un origen. Generalmente surge de dos formas. La primera, cuando observamos hechos poco conocidos que despiertan un interés por ser estudiados. Un hecho poco conocido actualmente es acerca del coronavirus. No se tiene mucha información, entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Buscan solucionar ese problema, buscan conocer la sintomatología, la medicina que pueda abordarlo, entre otros. Este problema ha surgido ¿de qué? De un hecho poco conocido. Otra forma de que surja un problema de investigación es cuando un hecho conocido no se comporta de la forma que siempre lo hace, ¿no? De pronto cambia su comportamiento. Ustedes, en el caso del aula, supongamos que siempre les ha funcionado la estrategia del juego para poder enseñar. Y de pronto deja de funcionarles. Los niños ya no prestan atención a través del juego. Entonces surge una duda, un interés por estudiar qué es lo que está pasando, por qué el juego ya no funciona. Entonces, todo el tipo de interés puede convertirse en un problema de investigación. Ciertos autores, investigadores, también nos han mencionado nuevas formas en las que puede originarse el problema de investigación. La primera es porque hay una laguna en nuestros conocimientos, hay un vacío, no conocemos mucho del tema o no conocemos nada del tema. Entonces, para poder conocer hay que investigar. Esta es una forma de que surge el problema de investigación. Otra es que hay una contradicción entre los datos obtenidos, lo que mencionábamos hace un rato. De pronto algo se comporta de una forma y luego cambia. En el aula de clases, de pronto un niño que normalmente se comportaba adecuadamente y seguía las normas, cambia su comportamiento. No obedece, no hace las tareas, entonces hay una contradicción, hay un problema a investigar. Otro punto es la observación de un hecho novedoso, algo nuevo que llama la atención y que necesita ser abordado, como el virus que estamos teniendo en la actualidad. Otra forma en la que se origina el problema es la casualidad. El azar es una fuente importante de observación de problemas científicos. De pronto ustedes están enseñando en el aula y aplican una estrategia de títeres para mejorar el aprendizaje y se dan cuenta que les funciona. De casualidad se dan cuenta que les funciona. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan comprobar que verdaderamente no solo les funciona a ustedes, sino a más docentes. Se convierten estos títeres en un problema de investigación, que cómo se originó de forma casual mientras ustedes dictaban una clase en el aula. Otro punto es la discusión o crítica de las teorías científicas.
Para que ustedes puedan discutir o criticar la teoría, por ejemplo, de Piaget, ¿qué tienen que hacer? Investigar. Puede que ustedes no estén de acuerdo con las etapas de desarrollo que él da, por ejemplo. Entonces, ahí tienen un nuevo problema de investigación. ¿No están de acuerdo? ¿Qué hacen? Investigan para poder contrarrestar esto, ¿no? Para poder solucionarlo. Ya hemos mencionado entonces formas en las que se origina el problema de investigación. Por una laguna en nuestros conocimientos, por una contradicción entre los datos obtenidos, por la observación de un hecho novedoso, por la casualidad o por la discusión o crítica de las teorías científicas. En el caso de nuestro curso es probable que ustedes habrán escogido su tema de investigar, su tema para investigar, por la observación de algún hecho novedoso, algún hecho dentro de su aula, o por la casualidad. De pronto ustedes en su aula de clases o en su labor como docentes han observado algo y les ha surgido el problema de investigación, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? ¿Qué se puede hacer? Otras fuentes, según otros autores, son la actividad práctica diaria. El problema de investigación puede originarse por la actividad práctica diaria. ¿Qué es lo que les ocurre a ustedes? Puede que ustedes hayan elegido sus temas también por este motivo, por algo que ustedes han observado en el aula diariamente. Por el análisis teórico en relación al interés del hombre por conocer cada vez mejor su realidad y transformarla para lograr su bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que también en la teoría pueden surgir nuevos problemas de investigación. Por tanto, los problemas pueden originarse en la teoría y en la práctica, o en ambas. Yo puedo estar leyendo a Vygotsky y de pronto encontrar algún tipo de problema de investigación, algo que no se ha estudiado. O yo puedo estar en mi aula de clases y encontrar también un problema de investigación. Tenemos 3 clasificaciones hasta el momento del origen del problema. Esta primera, esta segunda y esta tercera. Cualquiera es válida. Ahora, el problema de investigación también tiene ciertas características. Debe tener solución y para ello tenemos que contar con elementos técnicos para poder abordarlo y también con un marco teórico capaz de poder interpretarlo. Un problema debe tener solución. Eso es lo que buscamos, la solución al problema. Y para ello hacemos uso de nuestros recursos, materiales, observación, instrumentos, teoría, información. Hacemos uso de ello. El problema, para que sea un problema realmente, debe ser relevante. Cualquier cosa que les pase a ustedes no es un problema. Para que sea un problema debe ser significativo, debe afectar algo. Si no, no sería un problema. Debe resolver los problemas de una época. El problema de investigación debe estar de acuerdo a las épocas. No sería, digamos que, no sería tan útil que en la actualidad investiguen la cura de alguna enfermedad que existió hace años. Sería mucho más relevante que en la actualidad se busque la explicación o el remedio a una enfermedad actual, como es el coronavirus. Entonces, el problema debe estar situado en el tiempo, debe resolver algo que nos afecte actualmente. Si ustedes eligen un problema de investigación, es porque las está afectando actualmente en sus aulas. No porque las afectó hace 5 o 10 años, sino actualmente. El problema debe ser novedoso y no debe contener información falsa. Tiene que apoyarse en teorías verídicas. Recuerden que hablamos en clases pasadas acerca de la importancia de las fuentes que revisamos de información. ¿Cuáles son los elementos del problema de investigación?
Como les mencioné, el problema de investigación es el primer capítulo de su tesis y está dividido en 7 puntos. El planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación del estudio, la importancia del estudio, los objetivos, las hipótesis y las limitaciones. Estos 7 puntos son los elementos del problema de investigación, conforman el problema de investigación y los vamos a ir desarrollando. En esta primera parte vamos a desarrollar estos 2 primeros elementos, el planteamiento del problema y la formulación del problema. Ya en las clases posteriores abordaremos los demás. Comenzamos con el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Nosotros usamos este término cuando estructuramos más formalmente la idea de investigación. Ustedes tienen una idea de investigación, un tema de investigación. Cuando ustedes lo van a plasmar en papel y lo van a estructurar de forma más ordenada, están planteando un problema. Algunos confunden el plantear con el formular el problema y no son lo mismo. El planteamiento es lo macro, lo más grande, y la formulación es lo pequeño, la pregunta de investigación. Ya lo van a ver aquí. Al haberse concebido la idea de investigación, el científico va a agotar toda literatura pertinente, va a revisar información y cuando lo haya hecho, se va a encontrar en condiciones de poder plantear un problema de investigación. Para que ustedes planteen un problema de investigación, no basta solo con lo que han observado en la realidad acerca del problema, sino que tienen que apoyarse también en teoría. Entonces tienen que haber leído cierta información. Cuando se plantea el problema, se pone en manifiesto un elemento desconocido que se quiere hallar o resolver. Cuando ustedes redactan el planteamiento del problema, se tiene que notar, poner en manifiesto qué es lo que ustedes quieren resolver. Quieren hallar el nivel de desarrollo del niño. Quieren encontrar cuál es el efecto de los cuentos en los niños. ¿Qué es lo que quieren lograr? Eso se tiene que notar cuando plantean el problema. Tiene que notarse por qué es un problema. Ya lo hemos dicho, un problema no es algo cualquiera, es algo que está afectando de cierta forma. El problema es el inicio del proceso formal investigatorio, es el inicio de la investigación, es el primer paso. Y su respuesta es la culminación a este proceso. Sin problema no hay investigación. Si no hay un problema, una situación que me cause molestia, fastidio, que me afecte, no hay investigación. ¿Qué voy a investigar si no hay problemas? ¿Qué voy a solucionar? Entonces, por eso es importante esto. Los problemas científicos se plantean en el marco de la ciencia y buscan incrementar el conocimiento científico. Por ello hacen uso del método científico. Cuando ustedes van a desarrollar una tesis, ustedes hacen uso del método científico. El método científico es la serie de pasos que seguimos hasta encontrar la solución. En la tesis ustedes siguen una serie de pasos hasta encontrar la solución a su problema. Entonces podemos decir que el problema es el inicio y la aplicación de los resultados, la discusión, las conclusiones son la respuesta a este problema. Cuando hay un problema, el problema, si es que es positivo, va a contribuir. Y si es que es negativo, va a afectar. Depende cómo lo veamos.
El problema es positivo cuando yo digo, ¿no? ¿Cuál es el efecto de los títeres en los niños? ¿Por qué es positivo? Porque yo considero que los títeres tienen un efecto adecuado, que van a contribuir. Entonces, este es un problema positivo. Y es negativo cuando afecta. ¿Cuál es el efecto del coronavirus en los seres humanos, en la población? Es un problema negativo porque afecta a la población, no contribuye. El que estudiamos el hecho contribuye, pero el problema en sí no. Ahora, el planteamiento del problema entonces es el primer paso de la investigación científica. Va a describir la realidad, va a describir un poco la evolución histórica de la problemática, cómo se ha ido dando, va a justificar en parte la importancia de la investigación, el por qué se está realizando la investigación. Recordemos que estamos mencionando que sin problema no hay investigación. Entonces, el plantear el problema va a explicar, a mencionar el porqué de la investigación. Y se va a delimitar también el problema, se va a especificar qué tanto es lo que se quiere abordar. En cuanto a la estructura y la redacción, tenemos ciertas formas de plantear un problema en cuanto a estructura y redacción. En primer lugar, tienen que redactar acerca de la descripción de la variable que están tratando. El primer párrafo, al plantear el problema, tiene que ver con describir un poco qué es lo que están tratando. Si están hablando de juego, tienen que explicarme en el primer párrafo qué es el juego. Si es que están hablando de títeres, si están hablando de actividades musicales, el primer párrafo y hasta el segundo tienen que estar relacionados con explicar qué es la actividad musical, qué son los títeres. Luego, a partir del segundo o tercer párrafo, vamos a hablar del problema a nivel internacional, a nivel macro. ¿Cómo se da el juego a nivel internacional? ¿Cómo se dan las actividades musicales a nivel internacional? Después vamos a abordar el problema a nivel nacional. ¿Cómo se da este problema en nuestro país? ¿Cómo son las actividades musicales en nuestro país? ¿Se usan, no se usan? ¿Son positivas, son negativas? ¿Benefician, no benefician? ¿Las considera el Minedu, no las considera? ¿Cómo son a nivel de nuestro país? Entonces, a nivel internacional, ¿cómo es en el mundo, en Latinoamérica, en Europa? ¿Cómo se da? A nivel nacional, ¿cómo se da en nuestro país? Y a nivel local, ¿cómo se da en mi institución, en la institución educativa donde yo quiero aplicarlo? ¿Qué he observado acerca de las actividades musicales? ¿Las usan las maestras? ¿No las usan? ¿Están capacitadas? ¿No están capacitadas? Los padres apoyan que se usen, los niños están concientizados, hay materiales, no hay materiales. ¿Cuál es la realidad del problema a nivel local? Y finalmente, en un último párrafo, vamos a concluir un poco las ideas anteriores. Recordemos que al plantear el problema, las ideas tienen que seguir una secuencia lógica. Esto lo vamos a ver aquí. Se inicia por lo general para así llegar a lo específico. Como ustedes están viendo, estamos partiendo desde lo más grande, lo más general, a nivel internacional. Luego vamos achicándolo un poco y nos vamos a lo nacional. Y luego lo achicamos un poco más y nos vamos a lo local. Nos vamos desde lo general hasta lo específico. Al redactar el planteamiento, se recomienda hacerlo a través de párrafos. Y estos párrafos no tienen que ser tan grandes, tan extensos. 7 líneas, 6 líneas, no tan grandes.
Debe existir coherencia entre párrafo y párrafo. Es decir, que debe haber una hilación entre los párrafos. Recordemos que no es que los párrafos traten de diferentes cosas. No, tiene que haber una hilación. Tenemos que usar conectores. Tiene que seguir una secuencia. El planteamiento es uno solo y por lo tanto los párrafos tienen que seguir una secuencia. Eso es en cuanto al planteamiento. Ahora les voy a mostrar en un Word un ejemplo de planteamiento del problema. A ver, un momento. Ya, lo tenemos aquí. Un poquito menos. Listo. Como les había mencionado, el primer capítulo es el problema de investigación y el primer punto de este capítulo es el planteamiento del problema. Este es un planteamiento del problema de una tesis de juego libre en el sector hogar. Como pueden observar, en el primer y segundo párrafo, las autoras describen qué es el juego libre en los sectores. Como les había dicho, ustedes en los dos primeros párrafos o en un solo párrafo, como ustedes gusten, tienen que describir a su variable. ¿Qué significa su variable? ¿Qué significa actividad musical? ¿Qué significa títeres? ¿Qué significa cuentos? ¿Qué es expresión oral? ¿Qué son las rimas? No sé. De acuerdo a la variable que ustedes tengan, tienen que describirlo acá. El juego es la actividad natural propia del niño. Estoy explicando qué es mi variable, de qué trata. Aquí la autora lo ha hecho en dos párrafos. Pueden hacerlo en uno o dos párrafos. Luego vamos a hablar del juego a nivel internacional. Aquí están hablando en Tailandia, luego hablan de Senegal, Japón, Finlandia, entre otros. Igual, pueden hacerlo en un párrafo, en dos párrafos, tres párrafos, según la información que encuentren. Pero la segunda parte es de a nivel internacional. La autora lo ha hecho en dos párrafos, no, tres párrafos, porque aquí nos habla de en Latinoamérica. Ella ha hecho la parte a nivel internacional en tres párrafos. Luego de haber hablado del problema a nivel internacional, me voy a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, las autoras hablan del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, me lo mencionan bastante. Eso lo han hecho en tres párrafos. Ustedes pueden hacerlo en uno, en dos, depende de cada uno de ustedes. La cosa es que se siga la secuencia. Primero hablar de la variable, luego hablar de la variable a nivel nacional, luego a nivel, no, disculpen, a nivel internacional, luego a nivel nacional y luego a nivel local de su institución. Y finalmente ellas hablan a nivel de su institución, en un solo párrafo. Y al último tiene que haber un párrafo que concluya, ¿no?, la hilación del texto. Por lo antes mencionado, se considera que el juego libre es una estrategia fundamental para el aprendizaje, es por ello importante su investigación, como una pequeña conclusión de todo lo que han expuesto anteriormente. Entonces, tenemos 5 párrafos como mínimo. Un párrafo que explique su variable. Otro párrafo que explique el problema a nivel internacional. Otro párrafo que explique el problema a nivel nacional. Un cuarto párrafo que explique el problema a nivel local, a nivel de su institución educativa o del distrito. Y un último párrafo de conclusión. Son 5 párrafos como mínimo.
Digo como mínimo porque puede que alguno de estos temas ustedes los aborden en 2 párrafos, 3 párrafos, ya depende de ustedes. Pero como mínimo su planteamiento tiene que tener 5 párrafos. Ahora, una recomendación que se les da cuando plantean el problema es que se basen en datos epidemiológicos, como por ejemplo los censos, lo que hace la INEI, en cifras, lo que hace los derechos del niño, la ONU, que se basen en instituciones, en organizaciones, el Minedu, conferencias que habrán habido, porque es generalmente ahí donde nos explican la relevancia de los problemas. Y siempre tienen de citar al Minedu, porque el hecho de que su variable sea considerada por el Minedu o no sea considerada por el Minedu es parte del problema. Si ustedes están hablando de actividades musicales como problema, porque creen ustedes que aportan, recuerden que los problemas pueden ser positivos o negativos. En este caso, el problema de las actividades musicales es positivo porque creemos que contribuyen a algo, al aprendizaje. Cuando exponen su problema pueden mencionar al Minedu. ¿Cómo está siendo abordado este problema por el Minedu? ¿Hace uso de las actividades musicales? ¿Lo considera en la currícula? ¿No lo considera? ¿Cómo es la realidad? Por eso se recomienda citar instituciones. A nivel de Latinoamérica igual, o a nivel mundial, los colegios hacen uso de las actividades musicales, no hacen uso, se está inmerso en su currícula, no está inmerso. Todo esto tiene que estar abordado en el planteamiento del problema. Al momento de redactar pueden hacer uso de citas, como se habrán dado cuenta, acá citan al Minedu, citan a la Conferencia de los Derechos del Niño, entre otros. Pueden usar citas. El primer párrafo va sin sangría y a partir del segundo párrafo va la sangría en primera línea. Esto ya es parte del formato APA. La letra es la misma, Times New Roman 12, interlineado 1.5 y justificado. Repetimos todo nuevamente. Al redactar, ¿cuántos párrafos son como mínimo? 5. Uno para describir la variable, otro a nivel internacional, el tercero a nivel nacional, el cuarto a nivel local y el quinto a manera de conclusión para cerrar toda la redacción. Mínimo 5 párrafos. Si ustedes quieren, pueden abordar alguno de los puntos a nivel nacional, internacional, en más párrafos, no hay problema. Se hace uso de citas, se recomienda citar instituciones como el Ministerio de Educación, la ONU, las conferencias, entre otros. El tipo de letra es Times New Roman 12, interlineado 1.5. El primer párrafo va sin sangría. Y a partir del segundo párrafo va con la sangría en primera línea. Y así. Esa sería la forma de redacción del planteamiento del problema. Esta es la primera parte del video. En la segunda parte vamos a hablar de la formulación del problema. Espero que hasta aquí esté todo claro.